En este ejercicio tenemos 4 fuentes de voltaje independientes y tenemos una fuente de corriente. Pero podemos apreciar también que tenemos varios caminos cerrados y pues las resistencias tampoco también podemos apreciar que las resistencias tampoco están ni en serie ni en paralelo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos algunos nodos que son A, B, C, D, E y F. Déjenme lo marco bien, el nodo, pero es que no se nota. Y ahora, ¿qué tenemos que hacer? O sea, pues, ¿por dónde empezar? Como podemos apreciar, vamos a empezar desde la fuente de corriente, que va a ser la misma pasando por la fuente de voltaje, va a ser la misma hasta pasar por la resistencia. Entonces, como va a ser va a recorrer el mismo trayecto, ¿qué tenemos que hacer ahora? Pues va a ser lo mismo, va a ser la misma fuente de corriente de 2 amperes acá. Y como podemos ver, ya podemos aplicarles las leyes de Ohm. ¿Qué nos dice la ley de Ohm? La ley de Ohm nos dice que el voltaje es igual a la intensidad de corriente por la resistencia. Pero también nos dice que también la intensidad de corriente es igual al voltaje sobre la resistencia. Entonces, como ya tenemos el voltaje, como ya tenemos la resistencia y la intensidad de corriente, pues ya podemos saber cuánto es el voltaje, que es de 8 voltios. Déjenme lo marco bien. 8 voltios. Pero como podemos apreciar aquí, la fuente va de menos a más, entonces va de más a menos. Ahora, ¿qué toca hacer? Pues ahora, como podemos apreciar, la fuente de corriente va a pasar del nodo A al nodo B, pero al pasar por el nodo B se va a dividir en dos corrientes. Y ahora, ¿qué podemos hacer? Ahora tenemos que obtener, vamos a ver otra vez lo que es el circuito. Podemos apreciar aquí que tiene una fuente de corriente que va de menos a más. Entonces, esta fuente pasa por acá y como podemos apreciar, se va a dividir la intensidad de corriente y va a pasar por acá, pero el voltaje va a ser el mismo. Y ahora podemos apreciar de que podemos sacar lo que es su intensidad de corriente en base a la resistencia y al voltaje. A ver, vamos a marcar que esto equivale a 8 volts y pues su intensidad de corriente es 1 amper. Vamos a marcarlo, 1 amper. Y pues el voltaje va a ir de 8 volts. Ya lo marcamos aquí. Y ahora, ¿qué toca hacer? Pues ahora toca hacer como a las fuentes de voltaje no se les puede aplicar las leyes de Ohm, pues vamos a aplicar lo que son las leyes de Kirchhoff. ¿Qué nos dice las leyes de Kirchhoff? Las leyes de Kirchhoff de voltaje nos indican que la suma de todos sus voltajes va a ser igual a 0. Como podemos aplicar en este circuito cerrado que tenemos acá. Lo vamos a aplicar. Vamos a aplicar las leyes de Kirchhoff de voltaje a favor de las manecillas del reloj.
Ahora que toca, pues simplemente vamos a sacar el voltaje que hay de B a C, de C a D y de D a E para obtener el voltaje de E a B. Entonces, el voltaje de B a C más el voltaje de C a D más el voltaje de D a E más el voltaje de E a B, que va a ser igual a 0. Pues el voltaje de B a C es menos 8 volts, más el voltaje de C a D, que ¿cuánto es? 8 volts, porque va de más a menos. 8 volts. El voltaje de B a D, como podemos apreciar, va de D a E, va de más a menos, y es más 12 volts. Y pues el voltaje de E a B no sabemos, y es lo que queremos averiguar. Pues estos se van cancelando y obtenemos que 12 volts más del voltaje de E a B nos da como resultado 0. Ahora, ¿qué vamos a obtener? Pues vamos a obtener su voltaje. Su voltaje de E a B es igual a menos 12 volts. Menos 12 volts. Ahora, como ya tenemos entendido que el voltaje de E a B es menos, es negativo, entonces vamos a aplicar aquí 12 volts. Y como podemos entender, ya podemos aplicar lo que es la ley de Ohm, porque ya tenemos el voltaje. Entonces, ¿qué nos dice la ley de Ohm? Que la ley de Ohm, intensidad de corriente es igual a voltaje sobre resistencia. 2 entre 6 nos da como resultado 2 amperes de intensidad de corriente, que va en este sentido. Como vamos a apreciar, aplicando las leyes de Kirchhoff de intensidad de corriente, la intensidad de corriente que entra hacia el punto B tiene que ser lo mismo, se va a dividir, y al momento de dividirse sus intensidades de corriente al sumarse van a ser lo mismo que lo que entraron. Entonces aquí está entrando 2 amperes. Entonces lo que va a entrar aquí también, o lo que va a salir acá, son 8 amperes 0 amperes de intensidad de corriente, 0 amperes de intensidad de corriente, que es lo que entra, que es lo que sale del punto B. Y como podemos apreciar, también aquí, también ocurre lo mismo acá. La intensidad de corriente que tiene que salir son 2 amperes, sale acá, pero la corriente que sale del nodo E tiene que ser lo mismo a lo que entra, que en este caso son 2 amperes. Entonces aquí nos está indicando que sale 2 amperes. Aquí, por lógica, va a ser 0 amperes también, aplicando las leyes de Kirchhoff de intensidad de corriente. Entonces, ahora, ¿qué nos toca hacer? Pues como dijimos antes, no podemos obtener las leyes de Ohm para obtener el voltaje de aquí. Entonces, ¿qué nos toca aplicar? Las leyes de Kirchhoff de voltaje de nuevo, pero para obtener cuánto es el voltaje que hay del punto del nodo E al nodo F, o sea, esto. Entonces vamos a aplicar de nuevo lo que son las leyes de Kirchhoff de voltaje. Leyes de Kirchhoff de voltaje. Entonces, como ya tenemos el voltaje del nodo E al nodo B, que es menos 12, ahora ya podemos conocer lo que vale el voltaje de FA, que es el voltaje de FA más el voltaje de AB más el voltaje de BAE más el voltaje de
EAF, que va a ser igual a 0, como lo hemos explicado antes. Entonces, conociendo el voltaje de FA, que es menos 6 volts, lo vamos a escribir acá, menos 6 volts, y el voltaje de AB, que es 8 volts, porque es de más a menos, 8 volts, más el voltaje de BAE, que es de más a menos, que es como explicamos antes, son 12 volts, más el voltaje de EAF. Ahí está, aquí está. Entonces, ¿qué nos toca hacer? Pues simplemente vamos a lo que es sumar y restar para obtener BF. Y lo que pasa, el resultado que nos dé de esto, lo pasamos a signo contrario. Entonces, el resultado ¿cómo se dice? Del voltaje del punto E, del nodo E al nodo F, va a ser igual a menos 14 volts. Entonces va a ser de esto, de menos a más. Entonces, como ya tenemos esto, pues lo contrario del voltaje de FAE va a ser 14 volts. Y el voltaje ahí está, ¿ven? Y el voltaje de BAE son 12 volts. Y como podemos apreciar, ya tenemos lo que son los resultados de lo que nos indica el problema. Y como podemos apreciar, el problema está ya bien hecho. Y ya hemos resuelto lo que es este circuito, que parecía sencillo, pero siempre hay que darle la forma.